Hola a todos, yo soy Ana Torres, soy residente de segundo año de aparato digestivo de la Agencia Sanitaria Costa del Sol y en esta sesión vamos a hablar sobre el papel actual que tiene la radiología en el manejo y en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal está compuesta por un grupo de entidades que se caracterizan por ser unos procesos inflamatorios crónicos del intestino principalmente, aunque también pueden tener afectación extraintestinal y cuya fisiopatología no está totalmente establecida. Además, estos pacientes a lo largo de su evolución contarán con periodos de actividad y con periodos de remisión de su enfermedad. Dentro de estas enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son las dos principales y las que más nos ocupan el motivo de nuestras consultas y van a ser pues de las que más vamos a hablar. Y sobre todo también de estas dos casi que vamos a hacer más mención a la enfermedad de Crohn. Porque si bien estas dos pertenecen al mismo grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, estas tienen unas características muy peculiares que las diferencian una de otra. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad de Crohn, la afectación es parcheada y que puede además afectar a cualquier tramo de intestino. Y esto es muy importante porque tendremos pacientes con afectación de segmentos a los que no podamos llegar por vía endoscópica convencional. Entonces, por eso en estos pacientes va a ser especialmente importante las pruebas de imagen. Además, también sabemos que en la enfermedad de Crohn, la afectación del intestino suele ser transmural y esto va a conllevar una serie de complicaciones y de evolución de la enfermedad a la que también tengamos que acudir a las pruebas de imagen para evaluar a estos pacientes. De igual modo, en cualquiera de las dos es importante ver la extensión de la enfermedad y sobre todo pues la gravedad. Como digo, muchos de ellos a lo largo de su vida desarrollarán importantes complicaciones que pueden ser locales o sistémicas, como estas son las más frecuentes, y esto va a hacer que tengamos un perfil de paciente bastante concreto, un grupo de personas que en general van a ser jóvenes, que van a tener una enfermedad crónica y que les va a acompañar el resto de su vida, que además de tener pues una afectación intestinal también puede afectar a otros sistemas, que por los tratamientos que nosotros les ponemos para el control de su enfermedad, porque muchos también desarrollan una desnutrición calórico-proteica grave, y por otro tipo de factores, muchos van a tener un grado de inmunodepresión asociada, porque además muchos pacientes no van a tener una, sino muchas complicaciones a lo largo de su vida y porque también tienen un riesgo de desarrollar procesos malignos. Este perfil de pacientes siempre lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy exquisitos con ellos a la hora de solicitar pruebas de imagen, porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las que ha tenido, las que se han realizado previamente y cuántas esperamos más o menos según la evolución y el tipo de paciente tendremos que hacer en un futuro, porque tenemos que elegir pruebas que, aparte de que le beneficien, pues le evitemos riesgos como pudiera ser la radiación. Para el diagnóstico contamos con un arsenal de herramientas, la principal de ellas para nosotros es la endoscopia, concretamente la ileocolonoscopia, más o menos endoscopia digestiva alta si tiene síntomas a ese nivel y sospechamos que tiene una afectación también alta. Porque además de ver directamente la afectación y que ya nos puede dar idea de qué tenemos delante, también nos permite la toma de biopsia. Y aparte de todo esto, pues y de todas las que pongo aquí, la prueba de imagen también va a ser una herramienta donde nos apoyemos en muchas ocasiones. Pues bien, la radiología, ¿cuál es el papel actual que tiene? Y por otra parte, dos cuestiones que creo interesantes plantearnos. ¿Tenemos claras cuáles son las indicaciones de estas pruebas de imagen y sobre todo sabemos interpretar lo que nos quiere decir el radiólogo en sus informes? Estas serían las pruebas de imagen principales sobre las que nos vamos a apoyar para la evaluación de estos pacientes. La radiografía simple y los estudios variados quizás sean ya las pruebas que tienen indicaciones muy concretas y que no utilicemos en nuestra práctica clínica diaria en consulta, siendo la ecografía, el TAC y la resonancia las que más vamos a utilizar. Sobre la ecografía abdominal voy a dar únicamente unas pinceladas, unas generalidades porque pudiera ser motivo de una sesión completa, ya que se está desarrollando de una forma abismal en este campo. Así que hablaremos principalmente de las pruebas
TAC y de resonancia magnética. ¿Cuál es el cometido de estas pruebas de imagen? Como hemos dicho antes, va a ser algo útil para nosotros para establecer el diagnóstico inicial de un paciente. También para nosotros va a ser esencial para ver si un paciente tiene una enfermedad con actividad o no, para ver esos segmentos que hemos dicho a los que no podemos llegar por endoscopia. Además de ver, de evaluar lo que está dentro de la luz intestinal, ver lo que está fuera, evaluar las estructuras extraintestinales. Acerca del tratamiento, pues ver de alguna manera cómo podemos organizarnos con este tratamiento, cómo lo podemos planear a corto o a largo plazo y ver cómo el paciente responde a estos tratamientos. Y por supuesto el estudio de complicaciones. ¿Y qué nos dicen nuestras guías? Pues esta guía de la ECO, bastante reciente, de 2018, incluso recomienda que todo aquel paciente diagnosticado recientemente de una enfermedad de Crohn se realice una prueba para evaluar como a modo de foto inicial, ver y establecer perfectamente cuál es la afectación que tiene este paciente al diagnóstico mediante una ecografía, mediante una resonancia o una capsulorendoscopia. También en pacientes que sospechan una enfermedad intestinal que esté embarazada, también podemos hacer pruebas de imagen como la ecografía o como la resonancia, que no tienen radiación, y también pues estas pruebas de imágenes serían útiles en aquellos pacientes que se han sometido a una resección intestinal para detectar la recurrencia postoperatoria. Un breve comentario de estas dos pruebas, pues la radiografía simple es una prueba que básicamente utilizamos en el ámbito de urgencia y que aparte de para, por ejemplo, la obstrucción intestinal, es útil en la enfermedad inflamatoria intestinal para detectar el megacolon tóxico, que se define como una dilatación de colon transverso de más de 5,5 centímetros. Los contrastes varitados, bueno, esta fotografía es de nuestro hospital, que me pareció muy bonita, pero que es de hace muchos años, porque ya, bueno, como dicen muchos artículos, es una prueba que ya se ha quedado obsoleta y que no se utiliza con tanta frecuencia como antes se hacía, y que sería una prueba útil para aquellos pacientes que tuvieran una estenosis que no se pudiera franquear por colonoscopia. Como digo, la ecografía abdominal es una prueba que se está volviendo esencial, es una prueba que se está desarrollando de una forma bastante amplia y que se está generalizando cada vez más en nuestras consultas, porque a simple vista en la diapositiva ya podemos ver que cuenta con muchísimo más ventajas que inconvenientes. Es una prueba que sabemos que está muy disponible porque ya es raro aquella consulta que no tenga un ecógrafo a mano, que además es una prueba útil, como hablaremos después, para establecer si un paciente tiene actividad en ese momento o no. Incluso, pues bueno, estos hallazgos se pueden corresponder con los hallazgos más tarde en la colonoscopia. También podemos ver estructuras extraintestinales y todo esto libre de radiación. Y esto último, y que recalco que es muy importante y por eso sobre todo se está desarrollando tanto esta prueba, es porque nos permite la toma de decisiones in situ. Estamos con un paciente en consulta evaluándolo y con una ecografía abdominal podemos decidir en ese momento, en función de si vemos que un paciente tiene actividad o no, qué tratamientos podemos hacerle, qué modificaciones, cosa que en otros escenarios pues nos tendríamos que poner a pedir una prueba, esa prueba tardaría en citar al paciente, mientras que se hace la prueba o no y nosotros recibimos los resultados y lo vemos en consulta, puede pasar un tiempo que para esa persona puede ser muy importante. Y como inconvenientes también conocidos, pues sabemos que un operador es dependiente y que el hecho de que no almacenemos esas imágenes hace difícil que podamos compararla en el tiempo, que también no es una prueba quizás buena para ver el grado de fibrosis que tiene un segmento intestinal concreto, y que también, como también sabemos que nos pasa con lesiones hepáticas y con otros tipos de lesiones, pues que a veces no podemos establecer una extensión concreta, no podemos decir exactamente cuánta cantidad de segmentos tenemos afectos. Cosas generales, pues únicamente en una ecografía abdominal donde tengamos un asa normal, tendríamos que ver una imagen en anillo estratificada con un grosor de la pared no más de 3-5 centímetros, y en el momento en el que veamos que tenemos un asa con un grosor que supera esos 5 centímetros, que vemos que tiene una pared donde ha perdido esa estructura en anillo y que además vemos proliferación de la grasa mesentérica, líquido libre
o adenopatías, estaríamos ya ante unos datos que nos tiene que hacer sospechar de actividad. La sensibilidad de la ecografía es mayor en la zona del ilion y de colon derecho, y esta sensibilidad irá disminuyendo conforme vayamos avanzando hasta distal en el colon. Las pruebas de imágenes seccionales serían el TAC y la resonancia, entiéndase entero-TAC y entero-resonancia cuando administramos contraste por vía intravenosa y por vía oral. Estas pruebas son dos pruebas muy buenas porque, aparte de que tienen sensibilidad y especificidad bastante parecida entre una y otra, son buenas para evaluar el tubo digestivo, para evaluar sus complicaciones y además para detectar actividad de la enfermedad. El elegir una u otra será en función de las ventajas y los inconvenientes que tienen estas pruebas. El TAC ya sabemos todo que es una prueba que conlleva una radiación ionizante y que tenemos muchos pacientes jóvenes en nuestras consultas. Como ventaja es la prueba muy accesible, rápida de realizar, que además entre los radiólogos tienen mayor concordancia, mientras que la resonancia sabemos que necesita de más experiencia del radiólogo y del centro, pero a diferencia del TAC, pues la mayor ventaja sobre todo es que está libre de radiación. Estas serían las cosas a considerar para elegir un TAC o una resonancia según una de las últimas guías de radiología, que yo califico en que en pacientes que tengamos enfermedad intestinal con un brote agudo grave o con unas complicaciones que necesiten un manejo urgente, tanto médico como quirúrgico, se realice un TAC. El TAC sería la prueba principal para estos pacientes. Sin embargo, en aquellos pacientes en el que tenemos que evaluar y seguir esa enfermedad en las consultas, y para los pacientes que están embarazadas y también para los pacientes con enfermedad perianal, la resonancia magnética sería la prueba para este grupo de pacientes. Como digo, la enfermedad perianal, la resonancia es la prueba más importante para estos pacientes, la prueba de primera línea. La ecografía transrectal sería la segunda, estaría detrás de la resonancia magnética, porque además es superior a una simple exploración clínica que podamos nosotros hacer. Si nosotros combinamos la resonancia con la ecografía transrectal y con una exploración, pero en quirófano y bajo anestesia, sería la forma ideal de evaluar a un paciente con una afectación perianal. Otras pruebas que se están desarrollando y que cada vez se están mirando más, como digo abajo, son prometedoras aunque experimentales. Una de ellas sería el PET-TAC con el 18-FDG. El 18-FDG sabemos que es un radiofármaco que está relacionado con el metabolismo de la glucosa y que sería bastante útil en pacientes con enfermedad intestinal, porque en aquellos segmentos donde exista una actividad, pues se depositaría ese radiofármaco. Entonces sería útil para establecer la extensión y la localización de la enfermedad. Además, sería una prueba que nos daría una medición cuantitativa de la actividad, porque en función del sub, que sería para que nos entendamos el índice de acumulación de ese radiofármaco, pues podemos ver en un paciente pretratamiento y posttratamiento, en función de esa medición del radiofármaco, cuánto, ¿no? En una medición cuantitativa, cuánto ha respondido ese paciente a ese tratamiento. Y esto es muy importante porque sería de las pocas pruebas cuantitativas que tenemos. Por eso es útil también en la monitorización y la respuesta al tratamiento, y además se ha visto que tiene una buena correlación con los hallazgos endoscópicos y analíticos. ¿Problema de todo esto? Precio y sobre todo disponibilidad. No todos los centros cuentan, incluido el nuestro, con un PET, y podría llevar una gran lista de espera de pruebas, y bueno, y por el precio pues no es una prueba que nosotros contemplemos en nuestra práctica clínica habitual. Pero ya digo que es prometedora y que no sabemos si a medio o largo plazo vamos a utilizarla. Acerca de si sabemos interpretar lo que nos está diciendo el radiólogo. Bien, cuando un radiólogo se enfrenta a una prueba de imagen, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que saber reconocer aquellos signos que nos esté dando pistas de que hay una actividad inflamatoria y signos que nos hagan pensar en que hay una enfermedad penetrante. Las guías cada vez insisten más en que los radiólogos se pongan de acuerdo en que utilicen un mismo lenguaje, un lenguaje universal, unos protocolos universales, porque es muy importante que sepan describir muy bien lo que están viendo, porque eso tendría mucha implicación
clínica y que nosotros pues tenemos también, los digestivos tenemos que saber también qué nos están diciendo. Es esencial, por tanto, una buena relación con los radiólogos porque nos ayudaría mucho en la toma de decisiones. Como digo, estos son los que veis en pantalla, los signos de actividad y los inflamatoria y los signos de enfermedad penetrante, y sobre todo nos vamos a centrar en aquellos de actividad inflamatoria. Voy a decir un breve comentario de ellos. Los primeros, el realce mural y el engrosamiento de la pared de un asa intestinal, si bien son signos que de forma separada, independiente, son poco sensibles y son poco específicos de la actividad inflamatoria, cuando estos dos están presentes en un asa intestinal, son muy específicos y muy sensibles para poder decir que tenemos un asa con actividad inflamatoria. Si además a esto se suma que hay signos de que ese asa está ulcerado, que hay una ulceración, además llevaría a una connotación de que hay una enfermedad inflamatoria activa, pero más grave. El edema intramural quizás sea el signo menos específico de todo esto aquí expuesto, pero que también es importante a la hora de evaluar un asa intestinal, y la estenosis, que sabemos que una estenosis es la reducción de un calibre en una parte del tubo digestivo y que además también pues, se vería una dilatación intestinal proximal. Las estenosis, como sabemos, pueden ser estenosis inflamatorias o estenosis fibróticas. Pues bien, se ha visto que el grado de dilatación intestinal que presente el intestino proximal a esa estenosis, ese grado de dilatación, se correlaciona muy bien con el grado de fibrosis que tenga esa estenosis. Así que también es un dato importante que tienen que tener los radiólogos y que nos tienen que describir para que nosotros sepamos cuáles son aquellas estenosis fibróticas. Además, también es muy importante el patrón de realce que tenga, no solo que tenga un realce de esa pared intestinal, sino de qué forma se realzan. Cuando encontramos un realce en capas o laminado, estratificado, que es lo mismo, es muy fiable de que tenemos una enfermedad activa. Si además solo se realza la capa mucosa, estaríamos ante una enfermedad activa, pero en un estadio muy precoz. Sin embargo, si tenemos un segmento con un engrosamiento y un realce de la pared intestinal, pero este realce es homogéneo, estaríamos ante una enfermedad no activa. Y aparte de que esa importancia es real porque se ha visto que hay una correlación entre el patrón del realce con los hallazgos histológicos del segmento afecto. Así que es muy importante identificar, aparte de que esté realzado, de qué forma lo está. Y por último, y muy importante para nosotros los clínicos, qué rol tienen estas pruebas de imagen en la monitorización y en la respuesta a estos tratamientos que nosotros les ponemos a los pacientes para controlar su enfermedad. Pues bien, la ecografía abdominal y la resonancia serían las dos pruebas principales que tenemos para monitorización y para respuesta porque son las más útiles. Se han visto que se correlacionan bien con los hallazgos que nosotros encontramos en la endoscopia y con los hallazgos bioquímicos. Por ejemplo, la ecografía abdominal es muy importante en la evaluación del engrosamiento mural y de la vascularización. Estos dos ítems son los más importantes porque se ha visto que en pacientes pretratamiento y en pacientes post-tratamiento, aquellos que sufren una disminución del engrosamiento mural y una disminución de la vascularización se corresponden con una curación transmural, que al final es lo que perseguimos, y con una disminución de la PCR. Entonces, estas dos cuestiones hay que evaluarlas bien porque son esenciales para ver si el paciente está respondiendo o no. Al igual que la resonancia, también tiene una buena correlación con la endoscopia y con el laboratorio, y además en la resonancia existe un índice muy desarrollado en los últimos años que se llama índice María, aunque nosotros en nuestro centro no lo utilizamos, que este índice María, que es una formulación donde tienen que insertar valores relacionados con el engrosamiento de las asas intestinales, le daría un valor final, y este índice se ha correlacionado también mucho con la respuesta que tienen los pacientes al tratamiento, es decir, aquellos que estén respondiendo también respondrá este índice. Y además se ha visto que este índice María se corresponde muy bien también con escalas que nosotros utilizamos como esta en endoscopia. Entonces, muy importante y sería muy útil que en nuestro centro empezáramos a utilizar este índice, pero claro, no depende de nosotros, aunque también podría ser interesante planteárselo a los radiólogos. Sin embargo, el TAC sí que no tiene una buena correlación, es muy buena para ver segmentos intestinales que pudieran tener actividad inflamatoria,
y para la detección de complicaciones, pero sin embargo en pacientes se ha comparado pacientes pretratamiento y posttratamiento y no se correlacionan bien los hallazgos de las pruebas de imagen con los endoscópicos y bioquímicos. Por último, os voy a presentar un grupo de imágenes que he seleccionado dentro del archivo de imágenes de radiología de nuestro hospital y que además, pues, aparte de ser imágenes muy bonitas porque son muy representativas de todo lo que estamos hablando, pues quiero que nos haga todavía valorar más lo importante que son las pruebas de imagen y la importancia de que nosotros, pues, también de vez en cuando le echemos este vistazo a estas imágenes y que sobre todo sepamos interpretar lo que nos dice el radiólogo. Esta imagen, en la imagen son la misma imagen pero en distintas secuencias. La imagen de la izquierda, señalado con la flecha, se ve una asa intestinal que se muestra engrosada en relación, y si podemos compararla con el resto de asas intestinales que hay también en la imagen. Además, cuando se le administra el contraste en la imagen de la derecha, vemos que ese asa se realza. Si recordamos bien lo que hemos dicho antes, el engrosamiento mural asociado a un realce parietal son dos signos que nos hacen ver que estamos ante un paciente con una enfermedad inflamatoria activa, con una alta sensibilidad y una alta especificidad. Además, he aumentado el segmento y podemos ver perfectamente cómo ese realce es en capas, porque se puede delimitar perfectamente la mucosa, que es más hiperintensa que el resto de la pared. Estaríamos ante una enfermedad activa. Esta imagen para mí también es muy bonita porque muestra un asa que, a diferencia de la previa, solo se ve un realce de la mucosa. Y eso es muy importante porque es un signo que nos hace ver que tenemos un paciente con una enfermedad activa, inflamatoria, pero muy precoz. Así que esta imagen es muy bonita y representa muy bien lo que hemos hablado antes. Aquí se ve en el asa de la izquierda, pues sin contraste, y en la derecha con contraste, se ve un defecto de la pared y es una úlcera. Si también recordamos lo que hemos dicho antes, las ulceraciones conllevan una afectación más grave. Y este paciente, que es muy completo, pues bueno, en este segmento que señalo se ve un engrosamiento de la pared, también se ve un realce que también es en capas, podemos ver que la mucosa es más hiperintensa que el resto de la pared, así que estos dos hallazgos, signos asociados, nos hacen ver que estamos ante una enfermedad activa. Además, este mismo paciente, en otra proyección, se ven defectos de la pared que son úlceras, entonces hace que tengamos que añadirle el adjetivo de grave. Tenemos entre una enfermedad activa y grave. Pero además, si revisamos de nuevo la imagen anterior, y la he recortado aquí un poco para que le prestemos atención, el asa justamente de arriba también está engrosada y también tiene un patrón en realce, y además se ve que estas asas están conectadas. Hay una fístula enteroentérica. Un paciente bastante completo. Aparte de ver afectación del intestino delgado, también podemos ver, un paciente con una enfermedad de Crohn, con una afectación también colónica, y se ve el colon transverso, que también tiene una afectación importante. Se ven ulceraciones y se ve engrosamiento y realce de la pared. El TAC, como hemos dicho, estaría reservado principalmente para las complicaciones. En la imagen de la izquierda es una colitis ulcerosa con una actividad grave. Vemos que está perforada, pero una perforación contenida con burbujas de aire en la pared. Y la imagen de la derecha es una imagen típica de una obstrucción intestinal, pero además podemos ver que hay un segmento grande de hilo preterminal que está estenosado y que además tiene una dilatación y una pared bastante engrosada. También el TAC es útil para guiarnos a la hora de hacer un drenaje percutáneo. En la imagen de la izquierda se ve un acceso en la región ileocólica, una imagen que nos aparece en el lado contralateral con un contenido hipodenso, está realzado en su periferia, y en la imagen de la derecha vemos que este acceso, después de ser drenado, está prácticamente resuelto. Como conclusiones, pues bueno, la radiología es una herramienta útil para el diagnóstico, en la monitorización y ver la respuesta al tratamiento de los pacientes, así como detectar las complicaciones en los mismos.
La ecografía y resonancia magnética son de elección para el seguimiento y la detección de la actividad inflamatoria. El TAC quedaría reservado para identificación de complicaciones agudas graves o en pacientes que no puedan realizarse una resonancia magnética por contraindicación. El engrosamiento mural y el realce mucoso son los dos signos que tienen más especificidad y más sensibilidad para detectar actividad inflamatoria. Además, si se une datos de ulceración, estaríamos ante un paciente con una afectación grave. La ecografía y la resonancia magnética, como hemos dicho, útil para el seguimiento de los pacientes porque además se corresponde muy bien con los hallazgos endoscópicos y bioquímicos. Así sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.